Vamos a dar inicio a un tema que es importante que ustedes lo tomen en cuenta como médicos generales. Esta charla se ha expuesto a nivel de ginecólogos, que son los médicos generales de la mujer. Existe la FLACIM, que es la Federación Latinoamericana de Estudio de Menopausia y Climaterio, de sociedades, y nuestra sociedad en Bolivia es la ASBOCLIM, Asociación Boliviana de Climaterio y Menopausia. Y entonces se ha visto que evidentemente el problema del metabolismo de los carbohidratos, que parten desde la obesidad y parten también de lo que es la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes y la aterosclerosis y el infarto. Es todo una línea de una fisiopatología común, similar, ¿no? Entonces esto es importante. Y de ahí vamos a poder nosotros establecer cuáles son los criterios que existen al respecto. Y entonces surge la pregunta que dice, ¿por qué debemos tomar en cuenta la prediabetes? Pues como habíamos visto ayer, la epidemia de la diabetes, la proyección hacia el 2025, son aproximadamente un incremento de un 72%, considerando desde el año 2003 al 2025. Y bueno, no estamos lejos del 2025 y estas cifras pues ya se han prácticamente alcanzado y falta poco para seguir subiendo. Nosotros estamos en una zona donde evidentemente hay una buena cantidad de incremento de esta enfermedad. Donde menos existe es en Europa, donde más existe es en el África y bueno, en el Asia no se queda atrás. Se estima que en el 2018 la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes y otros 2.2 millones de muertes fueron atribuidos a la hiperglucemia pura. Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años. Y esto es importante que ustedes sepan que todos desarrollamos aterosclerosis en mayor o menor medida. Nada más que el diabético lo hace más pronto. Lo hace, bueno, si nosotros tomamos en cuenta el estudio de los cubanos que hicieron un estudio en el cual vieron que niños muertos en accidente de auto a los 10 años ya presentaban datos de inicio de aterosclerosis. Entonces la aterosclerosis, al ser una enfermedad inflamatoria, pues está presente desde mucho antes de lo que generalmente se cree. Pero ya las complicaciones y sobre todo los efectos que produce la aterosclerosis se dan a partir de los 70 años en personas no diabéticas y antes prácticamente 55, 60 años en las personas diabéticas. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la 7ª causa de mortalidad el año 2030. Y lo que sí se puede hacer, si no se puede evitar, lo que se puede hacer es retrasar las consecuencias mediante un buen tratamiento. Ahora, tomemos en cuenta que tenemos un grupo de normales y un grupo de diabéticos. Al centro hay una gran población que se caracteriza por ser intolerante a los carbohidratos y tener prediabetes. Entonces hay un grupo importante que desarrolla complicaciones crónicas
sin darse cuenta, porque todavía no es consciente de que puede ser diabético. Hay diabéticos que a pesar de todo igual no se dan cuenta o no quieren darse cuenta y no hacen nada. Pero una gran mayoría de las personas con prediabetes no lo saben y entonces no toman en cuenta, no hacen ningún tipo de cuidado que pueda darse. La triada característica del tratamiento en estos casos, porque el tratamiento en estos casos es primero un tratamiento no farmacológico, es de dieta, o sea, régimen de alimentación, mucho líquido y ejercicio físico. Y para de contar, ese es el tratamiento que deberían seguir todo pre y todo diabético, inclusive todo obeso, y con eso se va dando. Estuve revisando ahora último un tema que es hígado graso, y el tratamiento es eso: dieta, bajar de peso, hidratarse, y bueno, puedes combatir el hígado graso. El crecimiento de la diabetes en Bolivia hasta el año 15, hay datos hasta el año 20, pero que no son fidedignos, se ha dado que ha ido incrementándose hasta llegar a 35.300, ¿no? Y más o menos nosotros vemos que en Santa Cruz es el lugar donde más hay, seguido por La Paz y Cochabamba. En el estudio que se hizo en 1998, La Paz tenía menos, Cochabamba venía luego y Santa Cruz al final. Entonces tenemos que ver de que en nosotros también el flagelo de la diabetes está presente. Esto hemos visto también que es el octeto ominoso, que son los distintos factores que llevan o contribuyen a la hiperglucemia. Ahora ya no me olvido el factor de una disfunción de neurotransmisores, los cuales nos llevan a comer en desmedida, ¿no? Entonces no nos saturamos fácilmente y cuando el cuerpo tiene oscilaciones de glucemia, porque recuerden que la glucemia entra al cerebro por osmolaridad. Entonces, cuando la cantidad de glucosa cae en la sangre, entonces la perfusión o la entrada de glucosa al hígado es menor. Luego está el trabajo del páncreas. El páncreas en la diabetes tipo 2 más bien trabaja demasiado porque produce un hiperinsulinismo. El páncreas no sabe que la insulina es de mala calidad. Entonces, ante la dificultad de ingreso de glucosa a las células, el cuerpo dice, me falta insulina para poder meter glucosa a la célula. Y entonces empieza a secretar mucha insulina. Lo que el cuerpo no sabe o el páncreas no sabe es que es una insulina de mala calidad. En la diabetes tipo 2 existe al principio una gran producción de insulina, pero luego se quema el páncreas y la producción va cayendo. Y al final hay una cuasi total ausencia de insulina producida por el páncreas, y entonces ahí el diabético se vuelve, aparte de tener y ser una persona con resistencia a la insulina, pues es una persona insulino requiriente, ¿no? Hay que tratarlo con insulina. ¿Qué son las incretinas? Las incretinas son unas hormonas que se producen en el intestino delgado y regulan la producción de insulina, regulan los niveles de glucemia en el cuerpo. Existen dos, como les decía, el GIP y el GLP-1,
que el GIP se produce nada más saliendo del estómago a nivel del duodeno y el GLP-1 nada más terminando el intestino delgado antes de la válvula ileocecal. Estas incretinas tienen diversas acciones. Entre las más importantes está en que estimulan la secreción de insulina por el páncreas dependiendo de los niveles de glucemia de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que si la glucemia es normal, las incretinas no estimulan nada al páncreas para que produzca insulina. Si la glucemia es alta, entonces sí van y estimulan en el páncreas la producción de insulina. Y si el azúcar es baja, obviamente pues se corta. Pero GLP-1, el Glucagon-like peptide 1, es una sustancia que además produce sensación de saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye la acción o bloquea o se evita la acción del glucógeno en el hígado, que como ustedes saben, el glucógeno lo que hace es, no es glucógeno, el glucagón. El glucagón lo que hace es estimular el hígado para la producción de glucosa, ¿no? Esto hace de que evidentemente el GIP o el GLP-1 esté actuando moderando la producción de insulina. En los diabéticos las incretinas están bajas, o sea, no funcionan bien, por lo tanto, pues de lo que se ha dicho, producen las acciones inversas. A nivel del tejido graso hay un incremento de la lipólisis. Ustedes saben que los ácidos grasos van al hígado, se vuelven glucógeno y se producen glucosa y salen como glucosa. A nivel del riñón existen este cotransportador de sodio-glucosa, que es el GLP-1, porque hay GLP-2. Es una sustancia que lo que hace es reabsorber la glucosa que se ha filtrado. Entonces, con esto hay pues mayor cantidad de glucosa que pasa a la sangre. Luego está el mecanismo típico de resistencia a la insulina, tanto en músculo como también en tejido graso, y este mecanismo hace que la insulina pues no actúe de manera adecuada y no ingrese la glucosa al músculo y pues se quede como hiperglucemia. Y por último, en el hígado hay un aumento de la producción hepática de glucosa. Bueno, todo este octeto ominoso que le llaman está encaminado hacia producir hiperglucemia. Ahora, inicialmente esto es bueno, porque quiere decir que esa glucemia va a entrar al cerebro y al corazón para responder las acciones de estrés y de agresión. Pero si esta glucemia se mantiene alta, entonces el mecanismo por la vía de las pentosas se altera y entonces empieza a producir alteraciones a nivel molecular que lo que hacen es el depósito de sustancias como parte del glicerol a nivel de los vasos capilares, llevando hacia lo que es el taponamiento vascular. Entonces, el efecto general global de la diabetes es el taponamiento vascular, de distinta forma y motivo. La prediabetes se define como anomalías moderadas en la glucemia en ayunas, ¿no? Como una glucemia en ayunas entre 100 y 125.
O en la curva de tolerancia a la glucosa, a las 2 horas, los valores están entre 140 y 199 cuando el estímulo ha sido con 75 gramos de glucosa. O lo que ya se ha aceptado, laboratorios finos y que trabajen bien con la hemoglobina glucosilada, aún no sé, es de que si tenemos valores del 5,7 al 6,4%, se puede hablar de prediabetes. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada o glucosilada? Es el porcentaje de hemoglobina que se carga de glucosa dependiendo de los niveles de glucemia. Es decir, si la persona de manera constante y como en promedio estar por encima de 180 miligramos decilitro todo el día, entonces la hemoglobina se glucoliza en la misma proporción y va subiendo. Y entonces sale un porcentaje. Lo ideal es menos de 5,8%. Y podemos dosificar diabetes en caso de que la hemoglobina glicosilada esté por encima de 6,4. Si está entre 5,7 y 6,4, pues podemos decirle que es prediabético. Entonces tenemos que, de acuerdo a la hemoglobina glicosilada, la normalidad será menor a 5,7, prediabetes de 5,7 a 6,4, y diabetes por encima de 6,5%. Vean ustedes la evolución en los años, porque el término de prediabetes se quitó y se desconoció, ¿no? Entonces acá tenemos en la línea amarilla, por ejemplo, que a principios del 2001, ¿no? Y dice acá el 2004, la ADA, Asociación Americana de Diabetes, amplía la definición de prediabetes utilizando el nivel de glucemia en ayunas. El CDC americano adopta el estándar ampliado de la ADA, ¿no? Ya el 2001, dice, la ADA empieza a referirse al azúcar ligeramente alto como prediabetes, o lo que nosotros acá llamamos intolerantes a los azúcares o a los hidratos de carbono, que es un estadio un poquito previo a la de la prediabetes, ¿no? Ya así fue adoptándose y así se vio que año tras año, por ejemplo, el 2007 se mencionó del uso de la metformina como la sustancia reina o ideal para el tratamiento de la prediabetes, ¿no? Expertos internacionales el 2009 rechazan la etiqueta de prediabetes como poco científica. O sea, el 2009 ya no se reconocía, ¿no? Y a partir del 2011, entonces el CDC adopta la definición ampliada de diabetes. Y acá está la cantidad de pacientes, ¿no? Y vemos cómo los prediabéticos son en número superior a los diabéticos. Ahora, rápidamente, la resistencia a la insulina, vamos a decir que está presente en la obesidad o al revés. La obesidad condiciona resistencia a la insulina, el sedentarismo te lleva a la resistencia a la insulina, a mayor edad, mayor resistencia a la insulina, el tabaquismo también, diversas enfermedades, el consumo de dietas desequilibradas te llevan a la resistencia a la insulina, el consumo excesivo de alcohol, el estrés y, por último, predisposiciones genéticas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo? En el tema de la homeostasis de la glucosa, pues puede producir o llevar hacia lo que es la diabetes mellitus, intolerancia al azúcar, a la glucosa o la hipoglucemia en ayunas o
a veces no hay alteraciones de la glucosa. Las alteraciones cutáneas, las más conocidas y que todo el mundo vemos, es la acantosis nigricans. Y las verruguillas que llaman, que son los acrocodones, los pellizcos de piel que aparecen, y también la alopecia. Alteraciones reproductivas como amenorrea, hirsutismo, virilización, infertilidad y síndrome de ovario poliquístico. Entonces, la resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo, lo que hace el hiperinsulinismo, al ser una hormona anabolizante, estimula la acción androgénica. Y entonces la mujer presenta amenorrea, hirsutismo, virilización, etc. En el crecimiento lineal, ¿no?, hay un aumento inicial de la talla y al final hay un cierre prematuro de los núcleos de crecimiento y al final se llega a una talla baja final o una talla normal. En el tejido adiposo hay una lipoatrofia, una lipohipertrofia o la obesidad. En el tejido musculoesquelético, calambres, hipertrofia muscular, pseudoacromegalia. Esto es importante porque son personas que aparentan tener acromegalia por ciertos rasgos faciales de las manos y de los pies, pero al final no son cuadros tumorales, digamos, de hipófisis. El metabolismo lipídico puede ser normal, puede producir hipertrigliceridemia y HDL bajos. Esto es importante que recuerde, porque esta es la característica de la dislipemia del diabético o de la dislipemia que maneja el endocrinólogo, que es aumento de triglicéridos y disminución de las HDLs, porque para los cardiólogos las dislipidemias son aumento de colesterol total y aumento de la LDL, del colesterol LDL. Y los aumentos de triglicéridos y de HDL bajos te llevan a la esteatohepatitis o hígado graso. Hay esteatosis hepática, que es el primer estadio, luego está la esteatohepatitis, cuando ya hay inflamación, y luego está la fibrosis, la cirrosis y el cáncer hepatocelular. Y la mortalidad, ¿no? La obesidad en la adolescencia condiciona una muerte prematura, aun cuando de adultos no sean obesos. También el cáncer de mama y otros cánceres son frecuentes por el hiperinsulinismo, de ahí que la metformina se puede utilizar en las metástasis de cáncer y también las enfermedades cardiovasculares. Y en todo esto de la prediabetes es un componente de lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una asociación de 5 alteraciones metabólicas, ¿no?, que cuando 3 de ellas están presentes debemos ir a buscar las 2 restantes, porque el síndrome metabólico pues tiene su influencia en lo que es la aterosclerosis. Y tenemos como componente la tolerancia anormal a la glucosa, la hipertrigliceridemia, el HDL bajo, la hipertensión arterial y la obesidad, ¿no? La obesidad manifestada por aumento de la cintura abdominal. Este hiperinsulinismo entonces te lleva o conlleva al síndrome metabólico, el síndrome metabólico a la esteatosis hepática y de la esteatosis hepática a daños cardiovasculares. Y esto es lo que sigue un poco. Acá es simplemente esteatosis hepática, es grasa en el hígado. Acá ya es
más bien son las células hepáticas o las grasas. Luego son captadas por el hígado y donde la grasa se va acumulando en el hígado. Y esto causa una fibrosis y reacción inflamatoria en el hígado, lo que se llama una esteatohepatitis activa, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque el próximo paso de acá es la fibrosis. Y la fibrosis, como ustedes saben y conocen, es la cirrosis hepática, ¿no? Esto tiene mucho que ver, como acá se manifiesta, con el metabolismo de las VLDLs y donde la existencia de una apoproteína B no es el mejor de los pronósticos, ¿no? Entonces, los triglicéridos se alojan en el hígado y estos se unen a las células, aunque se ha visto que la esteatohepatitis, la unión a las células es por sectores, no es difusa en todo el hígado, y esto es lo que se lleva hacia las alteraciones del funcionamiento hepático. Bueno, la naturaleza de la diabetes vista de manera simple es que nuestro cuerpo está lleno de órganos y sistemas, y el azúcar nos sirve a nosotros como gasolina a un coche. Entonces, todo lo que comemos y bebemos lo aprovechamos en gran medida como reserva energética. ¿Qué pasa en la diabetes? Si nosotros sabemos que el metabolismo normal de los azúcares que consumimos se queman inmediatamente en corazón, en corazón, riñón, músculos, cerebro, o se depositan como glucógeno en el hígado, o se depositan como grasa en el tejido graso, ¿no? Esos son los lugares donde se guarda. Bueno, normalmente lo que hace el cuerpo es utilizar la glucemia, que ahí está representada por unos cubitos de azúcar, y donde la insulina permite que ingrese a través del mecanismo GLUT4, que el azúcar pueda penetrar a la célula. ¿Qué pasa cuando no hay insulina? Entonces los vasos sanguíneos acumulan glucemia, el páncreas no produce insulina y obviamente no hay quien meta glucosa a las células, ¿no? Y eso es importante, el que nosotros podamos tener sospechas de cuándo o quiénes podrían estar como prediabéticos o diabéticos, ¿no? Cuando en un caso dado en los diabéticos tipo 1 falla la cantidad de páncreas, pues el cuerpo empieza a utilizar lo que son las grasas directamente como combustible. Ya las grasas no se convierten en glucosa, sino que directamente se queman, pero dan un residuo, que es los cuerpos cetónicos. Entonces, un diabético lo que hace es tener mucho apetito, mucha sed, ¿no? Y intenta mantener los niveles de glucemia alrededor de 100 miligramos decilitro o 1 gramo por litro, ¿no? Entonces, cuando no existe un buen trabajo de la insulina, ¿no? Acá el azúcar en la sangre se acumula, y cuando sobrepasa el nivel de 180 miligramos decilitro, se empieza a filtrar en el riñón. Y al filtrarse en el riñón, no acarrea puro líquido, sino que acarrea lo que son electrolitos, acarrea proteínas, acarrea vitaminas, etc. Y sabemos que si el diabético no se cura, termina seco, deshidratado y sin elementos, sin nutrientes que pueda tener. Entonces recuerden, es la
los niveles de glucosuria son de 180 miligramos por decilitro. Esto hace de que el cuerpo, pues, el cuerpo del diabético orine mucho, tenga una poliuria y además juntamente con una polaquiuria, una nicturia también, y entonces el cuerpo se va desgastando. El paciente tiene sed, tiene hambre, pérdida de peso, cansancio y puede llevar hasta el coma. Entonces, pues nada, la polifagia, la polidipsia, la poliuria, pues condicionan lo que es la diabetes mellitus. ¿Qué tratamiento se da en estos casos? Modificación del estilo de vida, control estricto de los factores de riesgo cardiovasculares y el uso de fármacos, ¿no? En la actividad física es fundamental. Debemos lograr una pérdida de peso entre el 7 y 10% del peso inicial. Ojalá se pueda perder alrededor de 122 libras por semana. Yo creo que ahí hay un error, ¿no? Yo creo que hay un error. Acá le falta un punto, ¿no? Es perder más o menos unos 6 kilos por semana no es bueno. Es 1.22 libras por semana. El gasto calórico, más o menos 700 kilocalorías por semana, y ejercicio físico de intensidad moderada. Entonces, el hecho de hacer una actividad física de 150 minutos semanales, por lo menos 3 días a la semana y no más de 2 días seguidos, y esto es importante como ejercicios aeróbicos o caminata rápida. El ejercicio de resistencia, quiere decir pujar contra algo duro, se puede hacer 2 a 3 días por semana y no consecutivos. Y ejercicios combinados entre el gasto calórico aeróbico y el movimiento, el ejercicio de resistencia, se pueden hacer también ejercicios combinados. La actividad física se ha demostrado que se produce un aumento de las HDLs, disminución de triglicéridos, aumento del gasto energético, mejora la sensibilidad a la insulina, hay una disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, y además el ejercicio te modula el apetito. En cuanto a la dieta ideal, en este caso, es la dieta mediterránea. Ustedes entren al internet, averigüen dieta mediterránea y la pueden adoptar, y ustedes van a leer con detenimiento. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que quería transmitirles de lo que es la prediabetes. Esto es importante que sepamos que es una entidad conocida, es una entidad importante y a la cual le debemos prestar atención. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces recuerden que la prediabetes es un estadio intermedio entre lo que es lo normal y la diabetes. Muy bien. Si no hay nada más, entonces quedaríamos acá y nos veríamos el día jueves en la noche a las 8 de la noche. 8 de la noche. Hoy día preferiado hemos querido adelantar un poco.